Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta plática acerca de lo que es el aprendizaje digital, un acercamiento a las formas alternativas de aprender. Y bueno, de inicio señalaremos que esta cuestión de las tecnologías digitales son tecnologías propias de un contexto en el que nos encontramos insertos, un contexto diferente a los contextos históricos sociales que históricamente habíamos venido viviendo en la historia de la humanidad. Señalo esto porque el contexto y sus cambios, sus características son muy importantes, pues estas van a darle forma a las características que vamos adquiriendo los sujetos que vivimos en estas sociedades actuales. Existe una relación muy estrecha entre lo que es el sujeto, sus formas de pensamiento, la forma en cómo construye su personalidad, la forma en cómo hacemos las cosas, cómo procedemos, cómo aprendemos, cómo nos educamos. Estas formas están muy impregnadas de las características del contexto actual. Por eso es muy importante tener en cuenta las características del mismo. De hecho, existen muchos estudios que nos hablan acerca de los cambios en el contexto actual. Pero sin embargo, pareciera como que no hay un vínculo entre el contexto y los sujetos que vivimos en el mismo. Regularmente estas explicaciones y estos comentarios acerca de las características del contexto nos desvinculan con las características cognitivas del sujeto. Entonces, hacer referencia al contexto es nuestro primer punto de partida, pues el mismo va a jugar un papel de ir impregnando sus características hacia los sujetos sociales y culturales. Bueno, respecto al uso educativo de las tecnologías digitales, vamos viendo que es una problemática esencialmente compleja y la misma ha sido analizada solamente en sus aspectos prácticos, es decir, en sus aspectos didácticos. En ocasiones se habla de sus aspectos psicológicos, epistemológicos, pero este aspecto, lo psicológico, lo epistemológico, ha sido como un tema pendiente. Regularmente, cuando hacemos referencia a los usos educativos de las tecnologías digitales, hablamos de sus aplicaciones, de su cuestión didáctica. Sin embargo, es decir, de la cuestión que tiene que ver con la enseñanza. Sin embargo, la contraparte o la parte complementaria, que es la que tiene que ver con el aprendizaje, la damos por hecha. Regularmente no se analiza tan a fondo como debiera de ser. Aquí es en donde les mencionaba al inicio, pareciera como que por un lado es el contexto y los sujetos que vivimos en el contexto como si no tuviéramos conexión con el mismo. De esta manera, cuando decimos, por ejemplo, que vivimos en una sociedad red, en una sociedad neoliberal, en una sociedad posmoderna, pareciera que esos aspectos están por encima de los sujetos, y no es así la cuestión. Los sujetos que vivimos en estas sociedades posmodernas, sociedad red, etcétera, etcétera, nos impregnamos de esas características. Es decir, un sujeto que vive en una sociedad neoliberal postindustrial piensa como sujeto neoliberal, piensa como sujeto postindustrial y piensa en red, aprende en red. Es muy diferente a cómo se venía dando en otros contextos sociohistóricos anteriores. De esta manera, entonces, tenemos que lo que tiene que ver con la cuestión cognitiva, con la forma en cómo nos acercamos al conocimiento, está muy determinado por los contextos socioculturales en donde los sujetos vivimos. De esta manera, entonces, hoy tenemos una transformación de los aspectos masivos. Veníamos viendo, por ejemplo, cuando hablamos de la sociedad, de los medios masivos de comunicación, que eran medios de comunicación que pertenecían a una determinada sociedad. Hoy estos medios masivos se han transformado. Hoy hablamos
de medios digitales que llevan a cabo sus procesos de comunicación, sobre todo a manera de red y de redes interactivas, más que masivas, o más que hablar de la masificación. Hoy podemos hablar de las redes, pero de redes que tienen una dinámica diferente a la dinámica masiva de los medios de comunicación. Es decir, la tecnología está teniendo un impacto a nivel cultural, y de allí se traslada a las cuestiones cognitivas. De esta manera, entonces, vemos que el uso de la tecnología digital tiene impactos culturales muy importantes, y esos impactos culturales se van transmitiendo en los usos cotidianos que hacemos de la tecnología digital. Así entonces tenemos el surgimiento de lenguajes, códigos y símbolos nuevos o alternativos, diferentes a los que se venían dando en otros contextos sociales y culturales, y esto sobre todo derivado por la cuestión de la digitalización de la comunicación y la digitalización de los lenguajes. Esto nos genera entramados informacionales culturales, es decir, los espacios cotidianos en donde los sujetos convivimos día a día se van impregnando de estas características digitales. Tenemos entonces así un contexto sociocultural en el cual se gestan cambios, pero no solamente se gestan cambios sociales, culturales, y lo más importante, o al menos el tema que vamos tocando en esta plática, cambios también cognitivos. Ahora, de tal manera que un aspecto importante que genera estos cambios sociales, culturales y cognitivos es el aspecto de la tecnología. Esto no es nuevo. La tecnología, los objetos tecnológicos, siempre han estado muy ligados a la forma en cómo el hombre interpreta y conoce el mundo, interpreta y conoce el universo. De hecho, pudiéramos decir que el conocimiento que el hombre tiene acerca del universo es un conocimiento mediado por la tecnología. La relación entre tecnología, conocimiento y cultura es una relación que históricamente siempre ha existido, que ya inquietaba a los griegos, que ya inquietaba a otros muchos filósofos, y entonces es una relación que hoy se replantea. Y hoy se replantea ¿por qué? Porque los objetos tecnológicos que hoy tenemos, estos objetos tecnológicos digitales, han venido a cambiar nuestros referentes de interpretación del mundo y del universo. En este sentido, son instrumentos que tienen ese impacto a nivel cognitivo. De tal manera entonces que hay una determinación de la herramienta digital en las maneras de vivir y de pensar, de ver el mundo y de interpretarlo. Pero estas formas alternativas de conocimiento derivadas del uso de la tecnología digital no se da necesariamente, más bien no se da dentro de la escuela. Ahí tenemos un problema. Voy a este planteamiento. La escuela es una institución que se consolida durante la modernidad, se consolida en la modernidad, pero no siempre hubo escuela. Ahora, la escuela se encargó de manera tradicional de enseñar a leer y escribir. Leer, escribir y habilidades aritméticas son cosas que no surgieron en la escuela, sino que surgieron fuera de la escuela. Y poco a poco la escuela se los apropió como habilidades básicas que se requerían en ese contexto. De tal manera entonces que la escuela empieza a enseñar a leer y escribir, pero también estos saberes estas habilidades van a ser derivadas del uso de dos tecnologías esencialmente: el libro y la tinta. El libro y la tinta son dos objetos tecnológicos, dos tecnologías que no siempre existieron, que además no siempre existieron en la escuela, ni dentro de la escuela, ni fueron hechas para la escuela, no fueron hechas para la educación escolar. Esas habilidades y esos objetos empiezan a surgir fuera de la escuela. La escuela se los apropia y entonces empieza la escuela a enseñar estas habilidades, que son la lectura, la escritura y la aritmética. Ahora,
En el surgimiento de la tecnología digital, al igual que pasó con el libro, la tecnología digital no fue hecha para educar. Sin embargo, la escuela poco a poco se ha ido apropiando de estas habilidades para querer enseñarlas desde la escuela. Ahí ya tenemos un problema. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto la escuela está preparada para enseñar estos saberes, estas habilidades digitales? ¿Y qué tanto estas habilidades digitales dependen de la dinámica escolar? De manera personal, yo creo que esos saberes, esas habilidades, no se encuentran necesariamente en el ámbito escolar, sino que se van dando fuera de la escuela, es decir, en sus entornos. Y poco a poco la escuela ha ido apropiando, ha ido pensando, ha ido diseñando formas de cómo enseñar esas habilidades, de cómo enseñar estos saberes. Ahora bien, decíamos, esta dinámica entonces no es una dinámica tan lineal, no es una dinámica como de decir, ahora tenemos estos nuevos conocimientos y que la escuela se encargue de enseñarlos. Por cuestiones de política educativa así nos la pintan, sin embargo no es tan sencillo. Es más bien una dinámica compleja, pero es una dinámica compleja de conocimientos y habilidades cognitivas alternativos, nuevos, que van surgiendo en el entorno de la escuela, no dentro de la escuela, sino en su entorno, en donde la tecnología digital es el factor que dispara estas necesidades que hoy tiene la escuela. Así entonces tenemos un proceso de fronterización, un proceso complejo, en donde los saberes y habilidades digitales van saliendo, van quedando como alternativos, como aspectos que se tienen que enseñar. Así entonces, cuando hablamos de una de las transformaciones significativas de la sociedad que hoy tenemos y derivado del uso de las tecnologías digitales, es la transformación de las estructuras sociales y estructuras institucionales y estructuras cognitivas en estructuras de tipo red. Ahora, es muy curioso cómo la misma transformación que existe a nivel social, cultural, de ser estructuras lineales, a transformarse en estructuras tipo red, también se reflejan en mi estructura cognitiva. Hoy, los sujetos de hoy no pensamos de manera lineal, sino más bien se desarrollan habilidades tipo red para moverme en una sociedad que también tiene estas mismas características. Es decir, para moverme yo en la sociedad red necesito el desarrollo de estructuras cognitivas tipo red. Esto a lo que me lleva es una dinámica de tipo fractal. Lo que pasa en el contexto pasa en mi forma de cómo lo interpreto y cómo lo veo. Es decir, las transformaciones también impactan a nivel cognitivo. Pero también estas tecnologías digitales tienen un impacto muy interesante a nivel de transformación espacial y temporal. ¿Sí? El espacio y el tiempo tradicionalmente son factores esenciales en la construcción de la identidad de los sujetos. Pero la tecnología digital, al crear la realidad virtual, por ejemplo, está transformando estos dos referentes de identidad. Cuando creamos realidad virtual, transformamos el espacio y transformamos también la cuestión temporal. La transformación de estos dos factores impactan en la forma en cómo yo concibo y conceptualizo el espacio, concibo y conceptualizo el tiempo. Cuando un sujeto trabaja con realidad virtual, puede hacer manipulación de los objetos virtuales, puede incluso tener inmersión en la llamada imágenes de inmersión, y entonces sus referentes espaciales y temporales impactan en sus cambios cognitivos.
Bueno, de esta manera tenemos así el surgimiento de un paradigma cognitivo alternativo, generado sobre todo, decíamos hace un momento, por las tecnologías digitales, que se transforman en tecnologías culturales. Más bien no es que se transformen en tecnologías culturales, sino toman su aspecto cultural. Toda tecnología, cuando es inserta en un contexto sociocultural, se impregna de esas cuestiones sociales y culturales. Entonces, la tecnología digital da origen a la llamada cultura digital. Pudiéramos decir, somos sujetos digitales, que vivimos en una cultura digital y pensamos como tal, en donde el conocimiento, la construcción del conocimiento, el manejo de la información y el flujo de la información es muy diferente a como se venía haciendo de manera tradicional en sociedades como la sociedad industrial. Así tenemos hoy el surgimiento del llamado sujeto prosumidor, diferente al sujeto consumidor. No podemos trasladar esto con nuestros alumnos. Hoy nuestros alumnos son alumnos más prosumidores que alumnos consumidores. Haciendo un poquito una analogía, el alumno consumidor es aquel alumno del contexto de las sociedades industriales en donde era un sujeto pasivo que consume información. Un poco o mucho lo que nos decía Freire, lo que señala en la educación bancaria. El alumno pareciera como un depósito en el que vamos nosotros depositando conocimiento, información, y el sujeto es un tanto cuanto pasivo. Con el surgimiento de las tecnologías digitales, el sujeto deja ese papel pasivo y se vuelve un sujeto prosumidor. Es decir, un sujeto que sí consume, pero al consumir, también eso que consume, él lo puede manipular. Por ejemplo, puede bajar una imagen, puede bajar música y puede bajar un texto, y teniendo el programa adecuado y la tecnología adecuada, él puede manipular esa información y presentarla de otra manera diferente a como él la está recibiendo. Definitivamente las posibilidades de trabajo que permite la tecnología digital tienen un impacto en lo que está ocurriendo con los alumnos en la escuela, pero pudiéramos decir incluso con los sujetos sociales en general, ¿no? Porque en donde aprende este alumno esas habilidades que lo convierten en prosumidor. No es casualidad que lo aprenda, no lo aprende en la escuela, lo aprende afuera, lo aprende en estas redes sociales, con los amigos, en el café internet, en su casa. No necesariamente el alumno para aprender computación va a la escuela. Es más, cuando entra a la escuela ya trae algunos conocimientos y más dentro de la escuela los comparte. Entonces, esta dinámica de red, esta dinámica de consumo de tecnología digital es muy diferente a como la veníamos haciendo en las sociedades industriales, por ejemplo. Así entonces, el sujeto actual, el alumno, también se coloca o se transforma en este papel de sujeto prosumidor. No solo el que consume, sino también el que crea y igual de importante, comparte con los demás. Lo que crea, lo comparte, lo pone en línea y lo deja a consideración de los otros para que los otros lo perfeccionen. Así entonces tenemos una relación muy estrecha entre lo que es el entorno tecnológico, el contexto, y el sistema nervioso central. Pudiéramos decir que en gran medida el desarrollo de nuestro aparato cognitivo ha dependido del desarrollo de nuestro entorno tecnológico. Pudiéramos preguntarnos qué tanto nuestro cerebro, qué tanto debe de su desarrollo al uso del libro, del lápiz, del pico, de la pala, del pizarrón, o sea, de todos los instrumentos tecnológicos que nos rodean. Nuestro sistema cognitivo está muy afectado, muy afectado por los instrumentos tecnológicos. Potencian el desarrollo cognitivo el uso de los instrumentos tecnológicos.
Señala Sabater que nacemos para ser seres humanos, pero no nacemos siendo seres humanos. Somos seres humanos, somos potencialmente humanos. ¿Qué es lo que desata esa potencialidad humana? En gran medida, el uso de esos instrumentos tecnológicos. Se señala también en esta obra de el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, cómo los instrumentos tecnológicos y el trabajo posibilitan el desarrollo de un ser humano con otras capacidades, con otras habilidades. Yo creo que es uno de los temas importantes en el contexto actual. La pregunta de cómo lo digital está afectando nuestras habilidades cognitivas. Y señalamos hace un momento, al menos podemos ver de manera evidente cómo nuestros alumnos hoy tienen otras habilidades, y no solo nuestros alumnos, sino los sujetos sociales, culturales de hoy han adquirido otras habilidades diferentes. Bueno, entonces hay una relación muy estrecha entre el crecimiento y desarrollo del ente sociocultural y el crecimiento y desarrollo del sistema cognitivo en los sujetos sociales de hoy. De esta manera, algunos autores nos hablan de lo que ellos han concebido, cómo han concebido este desarrollo o esta forma alternativa de desarrollo cognitivo. Algunos de ellos le llaman hablan de la inteligencia colectiva. Levy, de manera concreta, nos habla de que el desarrollo, un tercer desarrollo de nuestras capacidades cognitivas se encuentra fuera de nuestro cerebro como órgano biológico. Gran parte de nuestro desarrollo cognitivo se encuentra depositado fuera de mí, es decir, en el colectivo, en los otros. Hoy, aprender en gran medida está dado por la capacidad que tenga de poder conectarme con los otros. Hoy aprender en gran medida es esta conectividad, como lo señala Siemens, ¿no? El aprendizaje hoy está dado en que el sujeto, el alumno, identifique en dónde se encuentra aquella información que él no tiene y no solo que la identifique, sino que también tenga la capacidad de conectarse con aquellos que la tienen. Es decir, en una dinámica de inteligencia colectiva, en una dinámica conectiva. También hay otras posturas que nos hablan del desarrollo del hemisferio derecho como ese hemisferio que es el que va a gobernar las capacidades creativas de aprendizaje alternativo que tenemos. Sabemos que el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio de nuestro cerebro que se encarga de gobernar todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico, con la adquisición de la escritura, de la lectura, la escuela potencia más el desarrollo de este hemisferio izquierdo y menos el desarrollo del hemisferio derecho. Y si algo tienen las tecnologías digitales es que se acercan al sujeto, potencian su aprendizaje a través del desarrollo de formas lúdicas, no tan lineales como la escritura, la lectura y la aritmética, sino de formas alternativas. Así entonces, algunos autores nos hablan de estas características que va teniendo el aprendizaje en el contexto actual, en nuestro contexto contemporáneo. De esta manera, entonces, tenemos que la dinámica cognitiva que genera la tecnología digital, como lo hemos venido mencionando, no necesariamente se encuentra dentro de la escuela, sino se encuentra en una dinámica cultural, social. Es en la vida diaria, en la vida cotidiana, en donde los sujetos de esta cultura digital vamos adquiriendo estas habilidades. Aprendemos a navegar en un hipertexto, pero esa habilidad, la de navegar, la trasladamos al uso de todos nuestros instrumentos digitales. Cuando tengo en mis manos algún instrumento digital, lo primero que busco, una de las primeras funciones que busco es la tecla de navegación.
Esa tecla se encuentra en el horno de microondas, en el control remoto de la televisión, en el teléfono celular, en la computadora. Entonces el navegar se va volviendo una habilidad que necesita el sujeto. Incluso muchos de nuestros niños, antes de aprender a leer y escribir, ya conocen esta tecla de navegación y se saben mover en ella. A lo que voy es que no es necesario aprender a leer y escribir para poder tener contacto con estas tecnologías digitales. Estos saberes y estas habilidades derivados de lo digital se van mezclando con las habilidades alfabéticas y de escritura. No las sustituyen, sino que hay una mezcla. Es decir, el niño o el sujeto que aprende a utilizar una computadora no desaprende la lectura y la escritura, sino es una habilidad que se complementa, no la sustituye. Y va dando origen al desarrollo y requerimiento de habilidades cognitivas más complejas, de habilidades cognitivas complementarias, ¿no? De tal manera entonces que la dinámica productiva de estas habilidades y estos saberes digitales, como lo hemos marcado, no necesariamente está en la escuela, se da fuera de la escuela, está más impregnada en las cuestiones sociales y culturales. Tiene una dinámica inicialmente marginal, que posteriormente deviene clandestina y surge como alternativa. Los saberes y habilidades socialmente culturales permitidos o aceptados han seguido esta dinámica. El uso de la tecnología digital, teniendo como referente el salón de la escuela, inicialmente fue marginal. De allí deviene clandestino y hoy surge como usos alternativos, pudiéramos decir incluso complementarios. En sus inicios, cuando se plantea el uso educativo o escolar de las tecnologías digitales, hubo mucha resistencia. Pudiéramos decir incluso que la escuela fue de las instituciones que más resistencia tuvo con el uso educativo de estas tecnologías digitales. Incluso a la fecha hablamos del uso educativo y queda todavía en el aire, ¿no? Remitimos el uso educativo al uso y nada más. Durante mucho tiempo la escuela no permitió el uso de estas tecnologías. El maestro se dedicaba a solicitar, a cuidar que los trabajos que le entregaran no fueran impresos en impresora, ¿no? Y se dedicaba a cuidar que no hubiera corte y pega, etc. Entonces el maestro se convirtió así como que en un fiscalizador, y entre menos utilizada la tecnología era mejor, la tecnología digital. Poco a poco se fue dejando esta marginalidad para convertirse en una clandestinidad. Es decir, el alumno finalmente lo utilizaba, buscaba cómo hacer pasar sus trabajos para que el maestro los aceptara. Y ese clandestinaje hoy deviene en alternativo, es decir, hoy podemos decir, hoy se acepta, pues lo puedes hacer de esta manera o lo puedes hacer de esta otra. Entonces estos saberes digitales, estas habilidades digitales han seguido esta dinámica, de tal manera que sí vale la pena pensar y reflexionar cuáles son aquellas habilidades y saberes que se están gestando en nuestros alumnos, en los sujetos usuarios de estas tecnologías digitales, para que la escuela los pueda recuperar y desde su espacio escolar pueda pensar, pueda planear qué hacer y cómo fomentar esas habilidades, ¿no? Por ejemplo, cómo enseñar el navegar, o qué puedo yo enseñar. El alumno ya sabe navegar, ¿qué puedo enseñar yo a partir de esa habilidad que ya tiene desarrollada mi alumno? Mi alumno sabe trabajar hipertexto, ¿cómo puedo o qué le puedo enseñar yo a partir de que él sabe utilizar el hipertexto? Obviamente el maestro estaría obligado a adquirir estas habilidades y estos conocimientos. Bueno, esta dinámica de clandestinidad y de alternatividad, por llamarle de alguna manera, no es nueva.
decíamos al inicio, el uso del libro también fue clandestino en su momento. El uso del libro también fue alternativo, en un determinado momento fue hasta elitista el uso del libro. No cualquiera sabía leer y escribir en sus inicios. De hecho, cuando surge el libro, viene ahora esta problemática, ¿no? Ya tenemos aquí los libros y ahora ¿quién los va a leer? Entonces fue cuando la escuela se echó la responsabilidad, o le fue asignada la responsabilidad de enseñar a leer y escribir. Tu escuela enseñas a leer y escribir a partir de este objeto que aquí tenemos. Y ese objeto generó una dinámica cultural, social, cognitiva, etcétera, de amplio espectro. A la fecha, el libro sigue siendo el objeto rector hasta de nuestro sistema cognitivo. Bueno, vamos entonces a que hoy la escuela tendría que, y quienes nos interesamos por analizar cómo aprenden los sujetos en el contexto de hoy, hay que voltear un poquito para afuera de la escuela. Hay que voltear más a esa vida cotidiana en donde están insertos los objetos digitales, en donde los sujetos tienen este contacto con lo digital, es decir, en los usos cotidianos. Estos usos cotidianos de la tecnología digital, al generar dinámicas socioculturales, generan dinámicas epistemológicas cognitivas. Pero enfatizo en el contorno, fuera de las instituciones formales. Si fuéramos, hay que ser sensibles a estas formas que están surgiendo y, por ejemplo, podemos analizar cómo es la dinámica sociocultural cognitiva de sujetos como los hackers, ¿no? Quienes han puesto atención en este asunto han creado incluso hasta materias que le llaman construcción social del conocimiento, que es la construcción social del conocimiento. Su antecedente está en la llamada ingeniería inversa. La ingeniería inversa es lo que hacían los ingenieros japoneses cuando armaban aparatos que tenían en Estados Unidos. Los ingenieros japoneses iban a Estados Unidos a aprender a hacer y armar esos aparatos. Cuando llegaban a Japón, la consigna era armar el mismo aparato en menor tiempo, con materiales más baratos y hacerlos más accesibles a la gente. Es decir, una dinámica de ingeniería inversa. ¿Qué hace el hacker hoy? El sujeto hacker lo que hace es adquirir estas habilidades de uso de la tecnología digital, volviéndose incluso más hábil que los mismos programadores. Entonces viene una dinámica de desestructuración de eso que hace el otro, de cómo él estructuró un programa. Ahora yo lo conozco al grado de poder desestructurarlo y poder hacer algo alternativo. Muchos de los conocimientos digitales han surgido de la dinámica acá del hacker. De tal manera entonces que pensando en una dinámica actual para con la escuela, vemos cómo lo alternativo ejerce los conocimientos que surgen en lo alternativo, las habilidades que surgen en el entorno alternativo, van generando una presión hacia la escuela. La escuela tiende a cerrarse más y la franja de frontera a hacerse más amplia. En esta franja de frontera es el lugar a donde van surgiendo los saberes alternativos, las habilidades alternativas. La escuela tendría que invertir esta dinámica, volverse más sensible a lo que pasa a su entorno, en su alrededor, y poder incorporar lo alternativo desde sus escenarios escolares, desde sus escenarios áulicos, y poder en verdad responder a esto que está surgiendo fuera. Yo creo que esta tendría que ser la dinámica pedagógica de la escuela para poder potenciar esta apropiación social de la tecnología digital. Finalmente, yo concluiría con que, bueno, los aprendizajes digitales tienen que ver con una cultura digital, y una cultura digital
que está presionando mucho a la institución educativa llamada escuela para que responda con los requerimientos y necesidades de esta cultura, ¿no? La escuela tiene que volverse más permeable con el contexto social, histórico, cultural en el cual está inserta, para poder recuperar estas formas educativas y formas de pensamiento que se están dando en los sujetos contemporáneos. Con esto concluiría y